Hola, buenas noches. Habla Carola Canelo Figueroa. Hoy, miércoles 30 de octubre del año 2024. Les habla Carola Canelo. Hoy, miércoles 30 de octubre del año 2024. Como les señalé antes, cada día se va a saber un poco más sobre la verdad del caso penal que debería estar investigándose, de violación sexual que se imputa a Monsalve, quien fuera la persona encargada por el desgobierno de Boric en la prevención de los delitos penales. Hoy día en Twitter se difunde información muy relevante. Fíjense en lo siguiente, para que haya total claridad de lo que se está sabiendo y cómo esto involucra aún más a Boric. Crónica a la que usted puede acceder a través de nuestro sitio t13.cl, en donde se señala que hasta ahora esto era desconocido sobre lo que ocurrió durante los minutos previos al allanamiento de la PDI en el Hotel Panamericano, los cuales habitualmente, para asegurar el completo éxito de las diligencias, son sorpresivos e inesperados. Pero este no habría sido el caso. Es que esa noche... Fíjense, se habla de una diligencia que la PDI iba a realizar en el hotel donde, en Santiago, se hospedaba o se hospeda, no sabemos, porque no sabemos dónde está Monsalve. La prensa no lo busca, no sabemos si votó o no, no ha habido ninguna imagen de él en los últimos días, lo tienen cubierto. Pero lo que está hablando acá la noticia de hoy es que se ha conocido de que la PDI va a hacer una diligencia en el hotel donde estaba Monsalve. Una diligencia de tipo investigativa, porque recordemos, para que haya claridad total aquí, que en el sistema procesal penal chileno, los únicos autorizados para investigar son la Fiscalía, también llamada Ministerio Público, y bajo la dirección de la Fiscalía, las policías. Pero las policías no se mandan solas en la investigación penal, sino que están bajo la dirección exclusiva de la Fiscalía. Entonces, ¿qué pasó? Acá hubo una diligencia investigativa que iba a realizar la PDI por orden del fiscal Armendáriz, supuestamente, y miren lo que ocurrió aquí. Del martes 15 de octubre, un día después de la denuncia por violación en contra de Monsalve, hubo una serie de llamados telefónicos previos al operativo policial que el fiscal Armendáriz había pedido en reserva al 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Según la información recabada por reportajes de Tele 13, Manuel Monsalve, antes de entregar su celular y de recibir a los detectives en su pieza, recibió el llamado telefónico de la ministra del Interior, Carolina Toá, quien le señaló que tenía que estar en el lugar. Consultado el Ministerio del Interior por este medio, señalaron que el martes 15, a través de una llamada telefónica tarde en la noche, el director de la Policía de Investigaciones, el director Serna, le informó a la ministra que habría diligencias que requerirían la presencia de Monsalve. El martes 15 fue el mismo día en que Serna le había informado a la ministra sobre la existencia de la investigación. Toá enseguida le comunicó sobre la denuncia al presidente Gabriel Boric. Sobre por qué Toá llamó al entonces subsecretario, desde Interior explicaron que ella llamó al entonces subsecretario para darle la instrucción de que tenía que estar disponible y asistir. Y si bien Monsalve iba a llamar ese mismo martes a la ministra para juntarse con ella, darle su versión y responder las preguntas que ella tuviera, eso no pasó sino hasta el día jueves. El jueves... Fíjense en lo siguiente. Todo ilegal. Todo ilegal. Todo con características de delito penal. Todo con características de un encubrimiento. Y les explico por qué. Para que haya total claridad. Repito,
En el sistema procesal penal chileno solo tienen competencia o atribuciones, poderes, deberes para controlar la investigación la Fiscalía y las policías que estén debajo de la Fiscalía cumpliendo sus instrucciones. Por lo tanto, el llamado de TOA, primero, el llamado supuesto del director de la PDI a TOA es completamente ilegal. Es completamente ilegal que el director de la PDI llame por teléfono a TOA para avisarle que la Fiscalía había instruido a la PDI una diligencia para hacerla a Monsalve es absolutamente ilegal y reviste caracteres de delito penal y reviste los caracteres propios de gestiones que están destinadas a encubrir un delito penal. Segundo, el llamado telefónico de TOA a Monsalve es absolutamente ilegal, porque, repito, Carolina TOA no tiene ninguna atribución legal para dar órdenes de investigación. Y por lo tanto, la excusa barata, absurda, torpe que han dado TOA, Luis Cordero y compañía, porque es torpe lo que están diciendo, de que aquí simplemente TOA habría dado una instrucción a Monsalve para que hiciera la diligencia, es de una estupidez absoluta, porque TOA no tiene ninguna atribución legal para ello. Ninguna. TOA no es policía. TOA no es fiscal penal. TOA no tiene atribuciones para hacer eso. Está en la más absoluta inconstitucionalidad, en la más absoluta ilegalidad, porque de acuerdo a la Constitución chilena, el órgano de investigación de los delitos penales es el Ministerio Público. Punto. TOA está fuera del ordenamiento jurídico. Absolutamente. Y aquí la torpeza, porque más encima realizan estos hechos para advertirle a Monsalve, para que Monsalve no hiciera la diligencia. TOA lo llama por teléfono, descaradamente, fuera del Estado de Derecho, fuera de sus atribuciones, para facilitarle a Monsalve no quedar bajo esa diligencia investigativa de un delito penal de violación sexual de una mujer que trabajaba además para el gobierno y que además era una mujer vinculada a partidos políticos de gobierno. De un desgobierno que le ha mentido a todo el mundo diciéndole que es feminista y que ha quedado clarísimo aquí que es un gobierno absolutamente machista. Y con la gravedad, la torpeza de esta gente, porque más encima es gente que dice estupideces, dice tonteras y que como no son cuestionados por los medios de comunicación, es posible que la gente no advierta estas cosas. Y por eso es relevante informar a la gente sobre esto, con la torpeza de sostener que esto fue informado a Boric antes de que TOA inclusive llamara a Monsalve. Recordarán, el caso estallaría tras una publicación del diario La Segunda y durante la tarde Monsalve presentaría su renuncia en La Moneda. Hasta ahora se conocía la reunión en que Serna le había comentado a Carolina TOA sobre la investigación a Monsalve por el delito de violación, pero no este nuevo antecedente. La crónica de T13.cl. Y miren ahora. Fíjense lo que ocurre con Luis Cordero. En este caso... Que Luis Cordero... Bueno, Luis Cordero es un operador político y es importante que la gente sepa que así como muchas veces los ladrones son gente que se viste muy bien y que a lo mejor el vendedor de una tienda no logra darse cuenta que ese es el ladrón,
a nivel de engaño, de estafa, de este tipo de engaño. A veces hay personas que aparecen hablando muy bien, con una voz impostada, con palabras difíciles a lo mejor para la mayoría de las personas, con un tono intelectualoide. Eso, chilenos y chilenas, no significa que Luis Cordero sea una persona, un intelectual. Porque la cantidad de estupideces que dice son tan grandes que uno fácilmente se da cuenta que él no es un intelectual. Es más, él es un operador político de muy bajo nivel y que inclusive a nivel universitario él fue sancionado, Luis Cordero, hace un tiempo atrás, por reproducir escritos, parte de libros de otros académicos. Estamos en el peor nivel. Ustedes entenderán que estamos en el peor nivel porque que figura como presidente Boric, y por lo tanto Boric designa a estas personas, a Carolina Toá, operadora política del PPD, un partido político vinculado a Pinochet a través de Soquimich o SQM, profundamente corrupto, la gente que participa en ese partido político, el PPD, pero absolutamente corruptos y corruptas. Y por otro lado, Luis Cordero, que es un operador político del más bajo nivel también. Entonces, ¿qué ocurre? Como está superado por las circunstancias, porque es del más bajo nivel ético e intelectual, es entrevistado y empieza a retar a los periodistas y empieza a cuestionar las preguntas que se le hacen para no contestar, pero es tanta su tontera que dice algo, que reconoce en todas las cosas que dice ahí, reconoce que Boric sabía antes que Toá había llamado, que primero el director de la PDI había llamado a Toá y que Toá había llamado por teléfono a Monsalve para avisarle de la diligencia investigativa que la PDI iba a hacer a Monsalve en el hotel. Fíjense en lo siguiente. ¿El fiscal sabía de esta información que entrega la PDI para que la ministra Toá informara al ex subsecretario del Interior ese día? Vuelvo a responderle lo mismo, porque su pregunta supone... Yo vuelvo a insistir. Ya, ¿se fijan? Cordero no quiere contestar. Entonces empieza a elucubrar estupideces y a cuestionar la pregunta del periodista para no contestarla. Pero fíjense, hay un dicho vulgar, por la boca muere el pez. ¿Saben qué? Es importante también cómo se formulan las preguntas, porque las preguntas llevan... O sea, él pretende, es tan fascista de izquierda, Luis Cordero, que él pretende decirle a los periodistas cómo tienen que formular las preguntas. O sea, es absolutamente fascista y antidemocrático. Implícitos. Y esos implícitos llegan a equivocaciones. Vuelvo a insistir, lo que la ministra Toá hizo a requerimiento del director de la Policía de Investigaciones fue instruir a Manuel González para que compareciera al hotel donde residía para efecto una diligencia que... O sea, hacer algo ilegal. Luis Cordero, es ilegal eso. Luis Cordero, en el sistema procesal penal chileno, Carolina Toá no tiene ninguna competencia jurídica, ninguna atribución legal para instruir nada en una investigación. Nada, Cordero, Luis Cordero, ubícate. No tiene ni una atribución y por lo tanto, para que vean el bajo nivel, lo dice con aspaviento, evadiendo la pregunta, no quiere contestar, pero luego empieza a hablar estupideces y empieza a reconocer cosas que son ilegales, como por ejemplo que el director de la PDI ha llamado a Carolina Toá y le haya avisado de esta diligencia, porque la PDI, repito, no está en la investigación penal sujeta a Carolina Toá. La PDI en la investigación penal está sujeta a el fiscal respectivo. Y en segundo lugar, Carolina Toá no tiene ninguna atribución legal
para dar ninguna instrucción de nada en una investigación penal. Y para que recordemos, en el sector público solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido por la Constitución y las leyes. En ese momento se tenía que ejecutar con él. Eso es lo que se encuentra. ¿Pero el presidente sabía que entonces la ministra llamó a su secretario en la jornada del martes? Pero, a ver, vuelvo a insistir. Yo de verdad creo que es un momento en que todos apliquemos rigurosidad, incluyendo aquellos aspectos que están asociados a la cronología. Ese llamado para que comparezca tiene que ver con una conversación, que es un tema posterior a la conversación con el presidente. Listo. Ahí lo reconoce. El llamado de Toá a Monsalve es posterior al haber hablado con Boric. Y por lo tanto, Boric estaba en conocimiento. No solo de que Monsalve había accedido a las cámaras de seguridad del hotel, como el propio Boric lo confesó en esa rueda de prensa, entrevista, como quieran llamarlo, que duró mucho tiempo, sino que además acá Luis Cordero con Carolina Toá están sosteniendo que Boric, además de eso, que también es un hecho que reviste caracteres de delito penal, que Monsalve haya accedido a las cámaras de seguridad, no tiene atribuciones para eso, también sabía de este hecho nuevo que se pasa a conocer en orden a que Carolina Toá había recibido un llamado del director de la PDI y que luego Carolina Toá había hecho un llamado a Monsalve informándole de esta diligencia. Obviamente Monsalve se escapó, evadió la diligencia. No hubo ninguna sorpresa porque fue avisado previamente. Y por lo tanto, nosotros estamos frente a una pandilla. Estamos frente a una pandilla. Y como tratan de engañar a la gente, todavía intentan engañar a la gente, yo creo que ya es inútil eso, ¿eh? En que engañan a la gente. Que sostienen es que Boric ha declarado de manera voluntaria como testigo en esta investigación, fue el fiscal a La Moneda a interrogarlo. No. Atención. Los testigos no declaran voluntariamente. Los testigos son personas que deben declarar en una investigación. Repito, los testigos son terceros que tienen conocimiento de los hechos y que tienen el deber, no la facultad, el deber de colaborar con la justicia y con declarar. Por lo tanto, cuando Boric declara como testigo, no está más que cumpliendo con un deber. Lo que queda claro en todo caso es que aquí el fiscal Armendari no está cumpliendo sus deberes, porque él está vinculado con Luis Cordero, con Boric, con Toá, está vinculado con el Frente Amplio y con el desgobierno de Boric y su gente. Ese fiscal debería ser sacado inmediatamente. Se ha demorado demasiado, evidentemente le ha dado todas las facilidades a Monsalve. No quiere Armendari formalizar la investigación contra Monsalve, no quiere y no ha pedido la prisión preventiva y tampoco ha formalizado ni a Boric, ni a Toá, ni a Luis Cordero, ni a Vallejo y los demás que han participado en hechos que revisten caracteres de delito penal de encubrimiento. Porque evidentemente las autoridades que en el ejercicio de sus funciones toman conocimiento de hechos que revisten caracteres de delito penal, como todos los que hemos estado mencionando, todos estos hechos, delito penal de violación, acoso sexual previo, acceso a cámaras de seguridad sin autorización, eso también es un delito que reviste caracteres de delito penal, el recibir llamados telefónicos del director de la PDI a Carolina Toá, el que Carolina Toá llame por teléfono a Monsalve advirtiéndole de una diligencia investigativa y no hayan denunciado nada de eso, constituye las características penales propios del encubrimiento. Y por lo tanto, Armendari hace rato que debería haber formalizado la investigación contra Monsalve por violación sexual, por acoso sexual y todos los demás hechos delictivos que pudiera haber cometido, acceso a cámara de seguridad y todas las cosas que hizo de ordenar diligencia investigativa de manera absolutamente ilegal a la PDI,
más todos los hechos constitutivos de posible encubrimiento y de formalizar la investigación contra Boric y compañía. Todo esto que están haciendo es propio de una pandilla. Y Vallejos, por cierto, que es la número 1 en mentir, pero que ahora ha estado con menos protagonismo, porque ella tiene ambiciones de ser presidenta de Chile. Claramente Camila Vallejo del Partido Comunista miente. Y por lo tanto, cuando ella sostiene que Boric declara voluntariamente, eso es una mentira. Eso lo cree solo la gente ignorante que no sabe que los testigos tienen el deber de declarar. Entonces, Boric tiene que actuar en dos ámbitos. Uno, como testigo, para el cual tiene el deber de declarar, no es voluntario, tiene el deber de declarar, está cumpliendo un deber, no una facultad. Y segundo, si tenemos un fiscal decente en el futuro, es posible que también lo formalicen por su participación de hechos que revisten caracteres de delito como partícipe en calidad de encubrimiento. Porque efectivamente el no denunciar todos los hechos de carácter delictivo al que tomó conocimiento Boric oportunamente puede constituir claramente un rol participativo de carácter penal que en Chile se llama encubrimiento y en el cual pueden estar involucrados Boric, Toá, Luis Cordero y la propia Camila Vallejo. Que esté muy bien, se va a saber toda la verdad, aunque estén protegiendo esta pandilla, esté protegiendo a Monsalve. Ha quedado claro que a ellos no les importa la víctima, ha quedado claro que han revictimizado a la víctima, ha quedado claro que lo único que se preocupan es de la impunidad de hechos graves que revisten caracteres de delito penal. Un abrazo y que estén muy bien.